Noche de los Asombros vuelve a este programa. Eso quiere decir que de nuevo se suman también a esta cuarta temporada Ramón y Chema, al que ya le damos la bienvenida. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal ha ido el verano? Chema María. Gracias, María, gracias, Ramón. Gracias a los televidentes que han porque, permitido que volvamos. Efectivamente, lanzamos una pregunta, quieren que vuelvan y bueno, podíamos compartir muchísimos comentarios, sobre todo también los que nos han parado por la calle, los que nos han dicho, por favor, no dejéis de contarnos cosas sobre Antequera, no dejéis de contarnos muchas de las historias que además suscitan más comentarios. Todo eso lo iremos contando cuando vayan pasando los programas, pero bueno, hay que decir que el cariño y el respaldo lo tenéis, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo no sabía que había tanto espíritu de... de querer saber. De querer saber. Digamos que, bueno, la verdad que el cariño que nos demuestra la gente, nos paran en la calle, nos paran en nuestros trabajos, nos preguntan, ¿tú eres de la Noche de los Asombros? Sí, sí, sí. Sobre todo... Nos comentan, nos dan casos, vamos teniendo casitos nuevos. Sobre todo afición al misterio en Antequera, a las extrañas historias, bizarras, todo ese tipo de... Cosas que la gente tenía en la cabeza o conocía, que se han dado cuenta que quizás pueden ir por algunos Aquí últimamente, cauces. Ramón, yo lo que hemos hecho es un ejercicio de antropología de lo que es las costumbres tradicionales antequeranas, que ya se van perdiendo. Hay gente que lo hace mejor, hay académicos, amigos nuestros que lo hacen bastante mejor, pero a nivel de pueblo, a nivel de la historia que te contaba tu abuela, que tu abuela ya no está contigo y te la contaba, a nivel de... Pues eso, la verdad que las personas mayores... A muchos se les ha despertado un recuerdo que tenía ahí. Que tenemos, Ramón y yo especialmente, de las personas mayores, las personas que ya tienen 80 y tantos años, que nos ven y nos dicen, eso lo he escuchado yo, eso me lo contaban, eso. Y eso la verdad que llena mucho, la verdad, María. Bueno, pues aquí vamos a seguir, dispuestos, porque tenemos muchas cosas que contarles. Hoy, de hecho, y como veníamos resacosos de la feria, pues hemos dicho, mira, hay ahí, ¿verdad, Ramón? Un artículo de los artículos perdidos de Ramón, que hablaba de los artistas del Malfario. Sí, concretamente en el libro, en el primer libro, que fue en el año 2017, La Noche de los Asombros, es cuando yo hago un artículo muy pequeñito, porque resulta que es retraer un poco en la historia, ¿no? En la historia antigua, un poco bizarra. Se me lo ha dicho muy bien, es decir, lo ha dicho, no es quizás está en contacto con el misterio, este artículo, pero sí con el folclore, con la antropología, la historia extraña. Y es muy curioso, porque siempre hemos sabido que venían a los pueblos, y decía, eso lo decía mi padre, contaban sus mayores, estamos hablando, por ejemplo, de la época de los años 20 del siglo pasado. Entonces, de alguna manera, ¿no habéis escuchado alguna vez estos tipos de artistas del Malfario? Bueno, artistas del Malfario es lo que, como yo más o menos lo definí. Estos artistas que venían con la cabrita, trompeteros, que le decían los cíngaros, los húngaros, y que de alguna manera... Es curioso que hay una variante hoy en día, que es con una pianola eléctrica, y sigue viniendo la cabra. Lo que pasa es que ya no son artistas locales, entre comillas, no son españoles, sino que viene de la tradición de la gente que viene precisamente de Bulgaria, de Rumanía, son los que ahora hoy en día hacen ese tipo de cosas, porque tú cuando veas lo que es la escalerita típica con la cabrita encima y una pianola, normalmente es un teclado electrónico, una batería. Bueno, cabritas que ya no pueden llevar. Afortunadamente con la nueva ley animal parece ser que ya va a acabar la... Ya se han quedado con la pianola sola, pero es cierto que bueno, eso ya existía. Sí, existía, bueno, eso es más antiguo que la carracuca, por decirlo de alguna manera, pero yo lo he llegado a ver. Y, hombre... Pero es que es curioso, es curioso, porque aquí ya entramos un poco de la superchería y superstición. A mí me decían que cuando veían ese tipo de espectáculos por las calles, en los pueblos, traía mal fario, traía mala suerte, a nivel de ruina económica. En Antequerano anunciaba ruina. Eso, anunciaba ruina, esa es la frase, anunciaba ruina. Otro oficio que está relacionado con la superchería y superstición es el amolador, que amolaba las tijeras, los cuchillos, antes que hizo de las matanzas. Bueno, pues ese toque de la flauta traía también mala suerte. Hay que decir que era un poco racista, porque es verdad que ese tipo de trabajos normalmente lo desarrollaban personas de etnia gitana o personas de bajo nivel económico, es decir, claro, era como un poco decir, oye, que viene el amolador, porque el amolador normalmente era una persona de etnia gitana. De hecho, todavía hay algunos que lo ejercen y como muy dignamente el oficio de amolador, porque de hecho hace falta los cuchillos de los restaurantes y de los hoteles, hace falta afilarlos, y hay gente que lo hace bastante mejor que incluso las máquinas modernas de las que disponemos. O sea, existe todavía eso, de hecho yo muchas veces he pensado, fíjate qué oficio que va a desaparecer y por el barrio todavía lo escuchamos con el flautín, creo que lleva, ¿no? Bueno, en tierra... ¿Un silbato? Sí, es una flauta así, no sé.
y hace un sonido muy peculiar. Bueno, la cosa es que yo he cogido ahí algunas imágenes porque es cierto que, bueno, todos esos espectáculos, y estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no?, si no recuerdo mal, hacía que la gente se aglutinara en un espacio, pues no había como ahora, que hay mucho más entretenimiento. No sé si todo eso lo hacían también para despistar y aprovechar, por eso de ahí el que tuviera... A ver, el problema estaba en que esto eran las ferias, Claro. las fiestas populares de los pueblos, que eran Las casas se quedaban un solas. par de veces al año. No había a lo mejor como hoy en día había recintos feriales, pero sí es verdad que normalmente se ponían fuera de, Una plaza, ¿no?, de la localidad, en una plaza. ¿Por qué? Porque aparte en las ferias había venta de artículos, venta de ganado, que era otra de las... Normalmente la víspera de las ferias asolaban a todos los dueños de animales, de caballos y de asnos y tal, asolaban los robos, y después que extrañamente en feria aparecían los tratantes de ganado con animales que con un cambio de color que después del primer baño del animal desaparecía, pues... Sí. Un tinte. Hay que decir que antiguamente las cabalgaduras, los animales, mulos, burros, borricos, pues tenían una especie de documento que acreditaba digamos, la pertenencia, eran las llamadas las guías. Lo siguen teniendo, de hecho. Y las guías, cuando robaban el animal, pues claro, esta gente iban a los veterinarios de la época, que no les importaba de dónde venía, ¿no? Ellos hacían una guía nueva, y la guía no era un documento que decía el pelaje del animal, Claro. cómo era, incluso... Era la manera de camuflarlo Y administrativamente, claro, ¿no? ellos no le iban a preguntar, oye, ¿dónde ha salido esto? Claro. No, mire usted, que es que se me ha perdido, hagamos usted una guía nueva. Y así se hacía, ¿no? Eso ha sido muy curioso en Antequera y en la comarca. Es decir, Claro. la gente que robaba ganado y O sea, para pues, venderlo... a lo mejor, ¿no?, relacionaban la Sí. llegada de... ¿no? Sí, pero es más curioso, a ver, no tanto como ser un cuatrero, este tipo de feriantes, pues claro, era una vida muy pobre y tenían que ganarse la vida como sea, y la gente del campo decía, oye, cuidado con las gallinejas, porque lo que hacían es hurtar gallinas, hurtar Sí, que buscaban siempre algo cosas para comer, básicamente, y También robaban coincidió, muchísimo. por ejemplo, al principio del siglo XX, con las actuaciones de los sacamantecas. más. Claro. Es decir, con las desapariciones de niños para diferentes cosas. Y claro, el hecho de que aparecieran personajes extraños, de vida bohemia, de vida no muy acorde con las reglas de la época, pues también llegaba a la gente a un poco de histeria, en el sentido de, oye, vienen los feriantes, cuidado con los niños, cuidado con las mujeres, porque esta gente, digamos que no lleva el tipo de vida arreglada que se llevaba en la época, puede arrasar con todo. El miedo a lo desconocido, a lo diferente. Efectivamente. Y de ahí, ¿no?, pues que llegaran a tener esa Ojo, percepción. Ojo que este espectáculo de la cabrita, así y demás, también tienen otra, digamos, otra particularidad, otra casuística, que era que, por ejemplo, en tierra gaditana, en Cádiz, aparte de la cabrita, el tapón, o sea, los que tocaban la trompeta y demás, utilizaban una especie de ritual en que cogían espejos, de ahí que también la mala suerte, cogían espejos, los rompían, Claro. los hacían Y a añicos. los supersticiosos eso no les y gustaba. de alguna manera, pues esta gente, pues con los pies descalzos, pues pisaba sobre los Bueno, cristales, lo no que se hacían cortaban. era una especie de número de faquires, Sí, autorrealizables, vamos. claro. O exactamente, o se acostaban, hacían una cama de cristales rotos y se acostaban como decían Claro. faquires, ¿no? No sé, todo un malevaje de cosas que al Que final... al final llegó toda esa superstición, ¿no? Saltimbanqui, Pero- tirititeros... que nos lleva ese título hay muy que bien decir que no era puesto, ¿eh? exclusivo ni de Antequera, ni de Andalucía, ni de España. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos estaba el circo Barnum, los freaks, ¿no? Los circos de 10 centavos, que le llamaban. Y era eso, decían pues gente que hacía este tipo de cosas, o fenómenos casi todos más falsos que Judas, ¿no? La mujer sirena, la mujer araña, ¿no? La mujer barbuda. La mujer barbuda. Y bueno, y digamos que era un nivel a nivel mundial, ¿no? Era un Claro. fenómeno a nivel mundial. Sobre todo eso, finales del XIX, principio del siglo XX. Así es. Yo creo que aquí en España terminó con la guerra civil y la posguerra, aunque en la posguerra también hubo, sobre todo en el asunto de temas de ganados, que el ganado al fin y al cabo en la época era como los coches de hoy en día o la maquinaria de Claro. hoy en día. Entonces, pues claro, se traficaba con ellos, se tenía. Pero lo que es los fenómenos y tal, aquí en España, yo creo que después de la guerra civil y en Europa y el mundo a nivel, después de la guerra mundial ya desaparecieron y se convirtieron ya en lo que son los espectáculos circenses de hoy en día, que son completamente, o por ejemplo feriantes de hoy en día, que feriantes de hoy en día son empresas normales y corrientes. De hecho, los pueblos vecinos de Antequera hay muchos feriantes, en la subbética Efectivamente. cordobesa,
en Lucena, en Cabres, hay muchos feriantes, son empresarios completamente normales que cumplen todas sus normativas, tanto laborales como de seguridad y todo, vamos. Y anda que no tienen, los pobres, que se la van cambiando cada 2 por 3. Bueno, pues los artistas del Malfario, ahí dejamos esa superstición, esa primera leyenda, es solo un aperitivo para este inicio de temporada que, como les digo, va a volver a kilómetro cero. Esta mañana me he acordado de vosotros, porque he estado en Onda Cero antes que era el alcalde, y bueno, ha hablado de esa caída del muro del Alcazaba, lo habéis visto, de parte de ese muro, y bueno, investigando, haciendo cata en la zona, se han dado cuenta de la cantidad de agua, pero es que dice que todo esto de la sequía, bueno, él lo atribuye a estos cambios no en el clima, pues las aguas subterráneas de Antequera están cambiando su forma e incluso sus caudales. Dice que incluso en el Maulí sale agua que no saben de dónde viene, porque jamás había bueno, de hecho se encontraron un sapo. Chema, tú sabes perfectamente. Sapos, ha dicho sapos, o sea que yo le he visto como un tinte de, yo debo de decir que yo salgo muy tarde de trabajar por la noche. De hecho, la ha relacionado con el Torcal. He observado que, por ejemplo, hay últimamente mucha rata también fuera de la alcantarilla. Supongo que algo está pasando porque la alcantarilla hay un nivel de agua elevado y las ratas no pueden hacer su... Claro, efectivamente. Además, en zonas completamente, porque bueno, la he visto en Andalucía, la he visto en zonas de... Bueno, es curioso porque hablando de ratas, tú sabes una cosa, María, los barcos, quien primero abandonaba en el naufragio los barcos, la navegación, o sea, lo que es la embarcación, eran las ratas. Bueno, avisaban de también algo. eran las primeras que llegaban, porque ya en el astillero ya había ratas, o sea, dentro del barco. Bueno, me ha sugerido, porque bueno, ha dicho, ¿no? Él ha hablado del Torcal, Siempre lo hemos dicho, es que el Torcal la cantidad, ¿no? Es que el Torcal en sí es como una especie de receptáculo. Mira, es cierto que nunca tenemos energía. Problema de agua, pero que Antequera debajo tenga... hay teorías de todo tipo, hay teorías incluso... Hace unos años leí una teoría, porque en el año 89 un estudio que hizo la Universidad de Granada, muy serio, por cierto, sobre uno de los movimientos sísmicos que tuvimos en la ciudad. Por cierto, ahora con lo del terremoto de Marruecos... De hecho, ahora tenemos un plan sísmico que lo encargó el ayuntamiento. Lógicamente, porque hemos tenido un terremoto con una escala enorme, muy cerca, porque 600, 800 kilómetros es muy cerca, el Magreb está cerca. Bueno, el Torcal también dicen que hay un submundo por debajo, acuático, y con mucha gruta, que no está ni... Se ha llegado incluso a afirmar que la Sierra Nevada, la Sierra de Loja y el Torcal estaban comunicados por corrientes de agua. Es una muy quizás bueno, yo sabía el tema porque de verdad que me habéis venido a la cabeza, quizás un tema que tratemos en alguno. Es probablemente que el cambio climático que estamos sufriendo, el cambio de... sea verdad que los cauces, porque es verdad que los ríos y los arroyos fluyen por la superficie, también fluyen, lógicamente, por lo que hay debajo tierra. Y es posible que exista un cambio. Aunque también es posible, y más en una ciudad como Antequera, que no sabemos ni el número de alcantarillados que tiene, ni nada, porque la ciudad tiene una antigüedad de 3 o 4 mil... Hablando de pronto, claro, 3.000 años mínimo. Claro, de hecho lo ha dicho, ¿no? Que el agua precisamente ha sido uno de los motivos por los que Antequera ha sido poblada desde hace miles de años. Asentamientos que además se quedaban. Además que no nos tiene que dar sorpresa. El Arroyón. Bueno, a mí me da sorpresa, porque se ha caído parte de un muro, María, nadie sabe de lo que viene, María, y agua brota de sitios que no tiene que brotar. El Arroyón de San Sebastián, de Calle Fresca. Algo está pasando debajo, María, que se nos escapa, ¿no? Porque es que los mismos nombres de las calles, que en Calle La Laguna, cuando hablamos, por ejemplo, del Triángulo Mistérico, ¿por qué te crees que se llama esa calle en un periodo Laguna? De sequía? Pues sí, por lo mismo, mira, imagínate que hubiera la última que tuvimos hace un par de años de lluvias torrenciales. ¿Os acordáis qué pasó con Calle Calzada? Sí, totalmente. O con Calle Maderolas, por ejemplo. Bueno. A ver. Bueno, a mí en aquella época, además Juanma lo recordará que nos tocó ir, recuerdo la Peña de los Enamorados como si fuera una isla. ¿Vale? Sí. ¿Te acuerdas, Juanmita? De todas maneras también aquel momento en el que tragamos saliva y dijimos, ¿cómo salimos de aquí? O sea, lo digo literal, la Peña fue una isla en medio de un mar de agua que se venía a nosotros y no sabíamos por dónde salir. O sea que, bueno, yo lo dejo ahí porque me ha resultado curioso, Sí, quizás saquemos y preguntemos. Es como todo, el alcalde pues ha expuesto su teoría, que es muy respetable. Bueno, no ha dicho ninguna teoría, ha dicho hechos que han ocurrido y que no tienen explicación. Constata hechos, pero ella presenta su teoría de que probablemente sea un cambio de los cauces habituales, de los cauces fluviales habituales. Bueno, eso ya supongo que hay científicos e ingenieros
Además, de deberán hecho, de el estudiarlo, el claro. ayuntamiento y las autoridades tendrán los ingenieros que estudiarán lo que Pero han Bueno, podido. preguntaremos, con preguntaremos. respecto Y más de respecto a la muralla. Si alguien quiere aportar algo, ya saben que como Respecto siempre... a la muralla, pues, hombre, supongo que los arqueólogos también están haciendo el estudio correspondiente porque hay que hacer una reconstrucción de la misma, o sea que... Claro. Hombre, también Y imaginaros... que va a costar una pasta, Oye, por imaginaros también la Alcazaba, que con el muro ese de ruido, ¿vale? Me parece bien, pero bueno, y es que el barrio de San Juan era todo como si fuera un submundo, como un Toledo, Claro. como el Toledo que hay por Bueno, debajo. ven que cero. os dejo el tema ahí. Os dejo el tema Sí, ahí porque, lo dejamos porque vamos, hay mucho. a mirar todo lo que haya detrás. Ya os digo que hay un plan además sísmico en Antequera, que todo eso ya está muy bien organizado. Hay que empezar a meterse en la cabeza que Antequera está muy relacionada con el misterio y que es la ciudad del misterio. Y ya está aquí Te pese- la noche de los asombros para desvelarles le pese a quien le todo. Toda Andalucía es muy misteriosa, Granada es misteriosa, Bueno, pero Han venido nosotros con ganas somos de hablar, el kilómetro cero de Efectivamente, Andalucía. nosotros somos el kilómetro cero, Sí. aquí es donde vamos a hablarlo todo, Noche de los Asombros, chicos, nos preparamos, os veo activos y con ganas, eso me gusta, pero que ya sepáis que nos vemos de nuevo en esta mesa para un nuevo tema que como siempre le anunciaremos en redes sociales. Bueno, Chema, Ramón, muchísimas gracias. Gracias. por Gracias, María. encontrarnos, Muy bien, María, gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir porque ya saben que antes de terminar con el programa me gusta darle algunos apuntes de la agenda de los próximos días y además van a poder ver todo lo que ha sido ese concierto de David Bisbal en el Festival de los Cáliz.